Muy buenos días. A continuación te voy a compartir un tema muy importante que lleva por título La vida eterna la obtenemos por... Bien, acá tenemos dos caminos, una decisión, dos proposiciones, tenemos unas variables también que están íntimamente relacionadas que nos van a permitir comprender. El campo de estudio, la materia de estudio son las escrituras, específicamente en el libro de Juan 6, 28 y 29, Juan 6, 40. También vamos a relacionar con el libro de Hebreos, el libro de Romanos, el libro de Efesios, y empezamos así. La vida eterna la obtenemos por la obra del ser humano o por la obra de Jesús. Proposiciones. La obra del ser humano es consecuencia de su sangre. La obra de Jesús es consecuencia de su sangre. Variables relacionadas: sangre, vida y obra. Nos podemos dar cuenta entonces de que tenemos siempre que elegir, ¿verdad? La ciencia, el conocimiento, los argumentos, las razones, siempre nos llevan a elegir. Después de realizar un estudio, indagación, análisis sobre algún tema, tenemos nosotros que elegir o podemos presentar argumentos también para poder explicar acerca de ese tema. Bien, las escrituras es muy rica en conocimientos para poder explicar con argumentos acerca de este tema tan importante, acerca de la vida eterna, cómo se obtiene. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Bien, empezamos con el estudio. Acá tenemos unos versículos importantes. Se encuentran en el libro de Juan 6, 28 y 29, que dice lo siguiente. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Jesús les responde a los estudiosos, a los sacerdotes, escribas, a las personas que continuamente lo escuchaban, les responde de esta manera. Ellos estaban muy preocupados, las personas querían agradar a Dios. El pueblo judío quería demostrarle a Dios que le amaba y quería saber cuáles eran las formas de cómo obrar para que Dios se agradara de ellos. Ya tenemos una ley judía, ¿verdad? Un primer pacto que por medio de ciertas obras el hombre comenzaba a acercarse a Dios. Pero Jesús les responde de esta manera, ¿verdad? Una vez más. Entonces le dijeron, a Jesús le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les responde, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. En otras palabras, les dice, crean en mí, crean en mí. Dios el Padre me ha enviado a mí. Y esta es la obra de Dios. ¿Qué iba a hacer Jesús en este mundo? Hizo muchas obras, ¿verdad? Pero la obra principal, magnífica, extraordinaria obra, la hizo aquí, en la cruz. Fue la obra más esplendorosa por la cual el ser humano obtiene la vida eterna. Vamos ahora al libro, seguimos en el libro de Juan, pero ya el versículo 6:40. ¿Qué nos dice Juan 6:40? Que confirma los anteriores versículos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, que ve al Hijo y cree en él, tenga
vida eterna. Ahí está. Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Estas palabras, de manera literal, así observables, ustedes las pueden leer en cualquiera de las versiones, en la versión internacional, la versión Reina Valera, nos dice que Jesús nos da la vida eterna cuando nosotros le miramos y creemos en Él. Y además nos está ofreciendo, ¿verdad? Que nos resucitará en el día postrero cuando a nosotros nos toque partir. ¿Sí? Cuando a nosotros nos toca partir de este mundo, es decir, cuando vamos a morir, en ese día nos resucitará. Aquí tenemos entonces este campo de estudio importante de las Escrituras. Estamos todavía en el libro de Juan, ¿ok? Seguimos. Las proposiciones, una vez más, la obra del ser humano es consecuencia de su sangre. La obra de Jesús es consecuencia también de su sangre. La ciencia, vayamos al conocimiento, a la ciencia. La vida del ser humano, ¿dónde se encuentra? En su sangre, ¿verdad? Si el ser humano, eh, esto se ve constantemente. Bueno, yo también la he experimentado observando, bueno, es una situación triste cuando a las personas les toca partir, ¿verdad? Pero cuando les toca partir creyendo en Jesús es una esperanza, porque sabemos que esa persona tiene la vida eterna. Pero explicándolo por medio de la medicina, la ciencia, acerca de la vida del ser humano se encuentra en su sangre. Cuando una persona empieza a enfermar, con cualquier enfermedad, ahora esto de un cáncer, su sangre empieza a disminuir. Está, digamos, 12 de hemoglobina, 10, 8, 7, y se comienza a sentir débil, ¿verdad? Cuando llega a 4 ya está, digamos, esa persona demasiado débil y en un momento fallece. Muere, ¿verdad? Su cuerpo necesita tener una sangre, una hemoglobina, tener esa sangre, porque de lo contrario va a morir. Eh, Eso es lo que nos explica la ciencia, la biología, la medicina, que la vida del ser humano está en su sangre. Ahora, la sangre del ser humano, la sangre del ser humano va a traer como consecuencia su vida, lo acabamos de ver. Y su vida, ¿qué va a traer como consecuencia? Sus obras. Mientras el ser humano está vivo, va a obrar de diferentes maneras, ¿verdad? Comenzamos a obrar, a realizar acciones. Bien, igual, acá tenemos en la obra de Jesús, también es consecuencia de su sangre. Jesús, cuando ingresa a este mundo, dice que el Espíritu Santo en forma de una semilla, la simiente, ¿verdad? Del Espíritu Santo en forma de semilla, y esa es en forma de sangre, en forma de un esperma, se ubicó donde dentro de María, lo cual formó una vida, la vida de Jesús. Jesús nace, empieza a crecer y también empieza a obrar, a realizar obras. Tenemos entonces ahí la obra del ser humano. ¿Cómo es que se viene dando desde su sangre, ¿ves? Desde la sangre. Y la obra de Jesús también desde la sangre. Tenemos un origen entonces en ambos, la sangre. Ahora, estas variables que podemos observarlas aquí, sangre, vida y obra, están íntimamente relacionadas. Íntimamente relacionadas. No perdamos de vista el título de este mensaje, la vida eterna. La obtenemos por, la vida eterna, la obtenemos por. Ahora vayamos, la obra del ser humano podrá darle vida eterna
al ser humano, o veámoslo de esta manera, por medio de su obra, ¿el ser humano podrá obtener la vida eterna? A ver, vayamos entonces ahora desde el principio. La sangre del ser humano, desde el principio, estuvo contaminada, ¿verdad? Se contaminó cuando el primer hombre deja de creerle a Dios y le cree más a la serpiente. Se contamina por la incredulidad, ingresa el pecado, un juicio, una condenación. El ser humano es apartado de Dios. Se rompe esa comunión entre Dios y el ser humano, entre Dios y el hombre y la mujer. Se rompe esa comunión. Esa sangre se contamina por el pecado. Esa sangre trae como consecuencia la vida del ser humano. De ahí viene la descendencia, ¿verdad? Pero ya con el pecado, con una sangre infectada, con una vida ya pecadora, las obras que puede hacer el ser humano serán, les pregunto, es bueno realizarse muchas preguntas cuando uno lee las escrituras. Les pregunto, ¿las obras del ser humano entonces, en consecuencia, serán obras perfectas, sin mancha, si su sangre está contaminada, si es pecador? ¿Qué dicen ustedes? Esta primera proposición estamos estudiándola. No, ¿verdad? Las obras del ser humano serán imperfectas, ¿verdad? Serán imperfectas, serán producto de una sangre contaminada, producto de una vida pecadora. Por lo tanto, no le pueden dar la vida eterna. No podemos obtener la vida eterna por obras realizadas por nuestras propias obras, por lo que ya acabamos de estudiar. Eso lo dice la ciencia, lo dice la medicina, lo dice la ciencia de la teología. Las escrituras nos enseñan acerca de esto desde el Génesis. ¿Cómo es que se contamina el hombre? ¿Cómo es que el hombre pierde esa comunión con Dios? ¿Cómo es que su vida se empieza, digamos, en su vida, en la vida del ser humano, a manifestar el pecado, una naturaleza pecadora? Bien, vayamos ahora a la otra proposición. La obra de Jesús es consecuencia de su sangre. Ya vimos entonces cómo por medio de un esperma, el Espíritu Santo llega a formar la vida de Jesús dentro de María, ¿verdad? El Espíritu Santo, puro y sin mancha. Lo que trae como consecuencia la vida de Jesús, vida perfecta, vida pura, vida sin mancha, que también realiza obras mientras estuvo en la tierra. Muchas obras hizo Jesús, pero la principal obra suya, la principal, la que está, digamos, en la cima de la pirámide de las obras que realizó Jesús, la obra en la cruz, yendo a dar su vida a la cruz, a derramar su sangre, a dar su cuerpo como ofrenda, como un cordero sin mancha. Y aquí vamos a continuación a leer Hebreos 9, 15, 18, que nos explica acerca de esta segunda proposición. La obra de Jesús es consecuencia de su sangre. Dice lo siguiente, Hebreos 9, del 15 al 18. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien, esto a veces necesita estudio, porque a veces no podemos comprender así
todo esto, ¿verdad? Lo que nos quiere decir aquí Hebreos 9, 15, 18, y está de manera literal también, para leerlo, analizarlo y meditarlo, es que Jesús, nos dice, vino sin mancha por el Espíritu Eterno que acabamos de ver, ¿verdad? Estamos aquí en esta proposición. Vino por el Espíritu Santo en forma de una semilla dentro de María, puro y sin mancha, fue creciendo, llegó a una edad, dio su vida en la cruz. Ahí se entregó puro y sin mancha. Y Él limpia nuestras conciencias, dice. ¿Qué es la conciencia? Nuestros pensamientos. ¿Y eso pertenece a dónde? ¿A qué parte de a qué dimensión del ser humano? A nuestra alma. Jesús limpia nuestra alma. Jesús limpia nuestra alma para que le sirvamos, para que sirvamos al Dios vivo. Esta segunda proposición explicada aquí en Hebreos. Y algo más, acá viene esto que es básico, fundamental para nosotros, de mucho conocimiento, que nos da seguridad y confianza. La idea del Evangelio es traer al ser humano seguridad, confianza, y que no viva bajo temor, que no viva bajo temor, bajo miedo, ya no, porque Cristo ya fue a dar su vida en la cruz para darnos esto, la vida eterna. Seguimos aquí en esta proposición. Estos dos versículos nos van a dar seguridad y confianza y un conocimiento acerca de este tema. Lo que viene a continuación, continuamos Hebreos 9, 17 y 18. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Una vez más, porque donde hay testamento. ¿Cuál es el testamento que nos ha dejado Jesús? ¿Cuál es el testamento? La vida eterna. La vida eterna. ¿Qué más dice? Es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién es el testador? Jesús. Aquí está el testador. ¿Qué más nos dice? El Hebreos 9:18. Porque el testamento con la muerte se confirma. Muy bien, el testamento, la vida eterna, se confirma con la muerte. Jesús fue a la cruz por ello, a cumplir con esa misión. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si Jesús no hubiera ido a la cruz a dar su vida, la vida eterna para el ser humano estaría truncada. No habría vida eterna para el ser humano, no se hubiera realizado otra vez la comunión entre Dios y el hombre. Entonces Jesús fue por ese es su propósito. Ese fue su propósito, el ir a la cruz. Y lo hizo en plena voluntad, por amor, dice las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree tenga ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Ahí tenemos entonces en Hebreos 9, 15 y 18, ¿cuál es el testamento y quién es el testador? El testamento, la vida eterna, el testador Jesús. Solamente, una vez más, esta palabra tratemos de interiorizar. Solamente quiere decir que solo Jesús, no hay nadie más, nos puede dar la vida eterna por su obra, por la obra que Él hizo en la cruz. La obra de Jesús nos da la vida eterna. Y esto sí reconfirma todo lo que seguimos estudiando en relación también Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Son palabras de Jesús. Que todo aquel que ve al Hijo, mirar, observar, ver al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Palabras de Jesús que nos dan seguridad, confianza, argumentos, razones para nosotros poder ir a observar, a mirar a Jesús y creer en lo que Él hizo en la cruz. Y creer en lo que Él hizo en la cruz. Ojo que estamos hablando de vida eterna.
Estamos hablando de justificación. Y eso se obtiene por la obra de Jesús. Eso se obtiene creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz. Claro que de ahí para adelante podemos realizar obras, la obra del ser humano, pero después de mirar a Jesús, esas obras también nos habla las Escrituras acerca de unos galardones. El apóstol Pablo escribió acerca de esto en el libro de Colosenses, unos galardones que les van a ser otorgados. También el Apocalipsis nos habla, que escribió el apóstol Juan, de unos galardones, pero son galardones para la vida eterna. Cuando estemos ahí, viviendo por la eternidad, hay unos galardones, ¿sí? Las diferentes obras del ser humano que realizó mientras estuvo en esta tierra van a ser probadas, pasadas por fuego, dice las Escrituras, ¿sí? Y van a permanecer aquellas que resistan ese fuego con el que van a ser quemadas. Va a haber obras de oro, dice, también nos dice Colosenses, de madera, de heno, van a ser pasadas por fuego. Y nos dice, a pesar de que el ser humano va a ser salvo, es decir, tiene la vida eterna, pero va a haber, como van a ser quemadas estas obras, van a ser probadas, muchas de ellas no van a pasar por el fuego, ¿verdad? Aunque el ser humano ya tiene la vida eterna, porque la salvación, la vida eterna y la salvación del ser humano es por gracia, mirando aquí a Jesús en la cruz. Lo acabamos de estudiar, ¿verdad? De analizar, y llegamos a una conclusión entonces. En conclusión, ya tenemos las dos proposiciones. En conclusión, la vida eterna del ser humano, la vida eterna, perdón, la obtiene el ser humano creyendo en la obra de Jesús. Creyendo en la obra de Jesús. Bien, te animo a relacionar las escrituras, a meditarlas, a interiorizarlas, ¿sí? A memorizar los versículos. Es lo que nos dio la vida eterna, Jesús, por la predicación del Evangelio. Que Dios te siga bendiciendo. Muchos éxitos en este nuevo año. Que los logros tuyos siempre estén enfocados desde la cruz. Desde la cruz. En todos los campos de estudio, ya sea tengas una profesión, un oficio, tu familia, estén enfocados desde la cruz. Muchas bendiciones.